Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el tema que nos junta hoy es el de dolor post-manisectomía parcial. Y, digamos, como una introducción, en la mayoría de los centros quirúrgicos, la artroscopía simple es la cirugía más frecuente y, como todos sabemos, la tendencia es preservar el tejido meniscal, es decir, si hay un consenso en patología meniscal es la preservación del menisco, es decir, la sutura meniscal o la reinserción de las lesiones de raíz posterior. Eso lo tenemos muy claro porque es algo de lo que se ha hablado en los últimos años largo y tendido, pero el tema es qué hacemos con las lesiones degenerativas. Es decir, hay un grupo de pacientes en los cuales la sutura es imposible o la sutura es ineficaz o la sutura sabemos que va a ir a la falla y tenemos que definir qué hacemos. Es decir, cuándo los operamos, cuándo no operamos una lesión degenerativa, cuáles son las expectativas que tiene que tener el paciente con respecto a la cirugía a corto y a largo plazo. Eso va a definir qué información le vamos a transmitir a los pacientes y cuáles son los consejos que podemos brindar los cirujanos de experiencia para el manejo en el preoperatorio, el intra y el postoperatorio. Bien, yo la dividía la charla en los factores que tenemos que tener en cuenta preoperatorios, es decir, como a favor y en contra de la indicación de una menisectomía parcial. Y a favor es si el paciente, cuanto más joven es, lógicamente mejores resultados vamos a tener. Si es más viejo, podemos esperar peores resultados. Lo mismo con el nivel de artrosis, que lógicamente está vinculado con la edad, pero en todos los trabajos, la presencia de una artrosis leve o la ausencia de artrosis está relacionado con mejores resultados post-menisectomía parcial, diferente a la artrosis avanzada. Esto yo se los digo, esta es una experiencia más del consultorio, el dolor a la rotación, es decir, todos sabemos, la rotación externa para el menisco interno y viceversa, es uno de los factores a los que yo más valor le doy, porque además cuando el paciente está en el consultorio, si tiene dolor a la rotación, tengo en cuenta la posibilidad de artroscopía, si no tiene dolor a la rotación, no. Y además le digo al paciente, cuando le hago la maniobra y la maniobra es dolorosa, que ese es el dolor que le voy a sacar con la cirugía, ningún otro. Que la cirugía tiene la posibilidad de quitarle el dolor a la rotación y difícilmente pueda sacarle un dolor de reposo o un dolor de apoyo, pero sí el dolor de la rotación se le va a ir. Otros factores, el antecedente traumático, es decir, la presencia de un antecedente traumático para algunos trabajos es el día y la noche, para otros trabajos es lo mismo, pero es lógico pensar que si hay un antecedente traumático claro en el relato del paciente, ese paciente se va a beneficiar con la menisectomía. La presencia de resaltos o bloqueo articular, es decir, una traba mecánica provocada por el objeto menisco inestable y diferenciando de la crepitación, hay trabajos en los que mezclan crepitación, es decir, el, el ruido que hace el cartílago, la sensación de crepitación que hace el cartílago alterado, no es lo mismo que un bloqueo ni un resalto, es decir, tenemos que tener en cuenta eso cuando leemos los trabajos, sobre todo en inglés, que a veces confunden un tema con el otro y es totalmente distinto. Es decir, una cosa es la crepitación del cartílago y otra cosa es un resalto meniscal. Otro tema importante es el deseje, es decir, el paciente sin deseje va a tener una evolución, el paciente con un deseje que afecta lógicamente al comportamiento de la lesión meniscal, porque si el deseje es del lado contrario a la lesión, bienvenido, es un factor protector de nuestra menisectomía. Después las expectativas del paciente, si el paciente tiene una expectativa de volver a un deporte o como muchas veces pasa, pacientes que no hacen ninguna actividad y piensan que después de la operación van a poder iniciar una actividad de impacto, es decir, hay que controlar las expectativas y dirigirlas un poco en el consultorio.
El trofismo muscular, los pacientes que tienen buen trofismo muscular les va a costar mucho menos la recuperación postoperatoria. Yo durante años fui médico de la obra social de los docentes y le decía a los pacientes, mire, si usted llega, sobre todo a las mujeres, si usted llega con un cuádriceps 10, con 10 puntos a la operación, va a perder 3 puntos por culpa de la operación, va a quedar en 7 y va a estar aprobada. Si usted llega con 4 puntos de trofismo muscular y pierde 3, va a quedar en 1 y no hay quien la salve del aplazo, digamos. Es decir, que la pérdida que le va a provocar la cirugía se va a sumar a la hipotrofia que tenga él o la paciente antes de la operación, y eso es un factor que tenemos que tener muy en cuenta. Es preferible dilatar la indicación, que gane fuerza muscular y después, en todo caso, si es posible recuperar trofismo, operarla. Los casos más penosos, sin duda, son los que pierden el trofismo del cuádriceps en forma intensa y a veces irrecuperable. En el último trabajo de la arthroscopy, creo que salió en marzo del 2021, así en estos días, uno de los factores que multiplicaba, si no me recuerdo mal el número, 17 veces la posibilidad de un mal resultado reportado por el paciente era el hábito de fumar. Yo esto lo vi y como que lo tenía como, bueno, como una casualidad. No, es marcada la diferencia, según este último trabajo, digamos, del hábito de fumar en el mal resultado. Y también a favor de la indicación está que nosotros consideremos a una lesión degenerativa, lógicamente, nunca operen una lesión degenerativa sin tratamiento kinésico previo, pero si no hay respuesta al tratamiento kinésico, la indicación de artroscopía gana peso. Lo contrario, lógicamente, si el paciente responde bien a la kinesiología, no está bien operarlo porque no vamos a lograr ningún efecto positivo. Bien. Los factores operatorios, bueno, lógicamente la preservación del anillo, digamos, del menisco, es decir, que cuando yo apoyo el peso del cuerpo entre el fémur y la tibia, el menisco esté unido en su cuerno anterior y cuerno posterior, no permitiendo la extrusión del tejido meniscal, es indispensable para un resultado, para un buen resultado, pero ya a partir del 20% de la resección del menisco empiezan a empeorar los resultados. Y todos los que hacemos esto sabemos que una resección del 20% es inhabitual. Habitualmente retiramos más tejido meniscal. Bueno, otro factor, lógicamente ya lo nombré, la extrusión meniscal, las lesiones de raíz de las que hablamos el año pasado, las lesiones asociadas al cartílago articular, del cartílago articular, es decir, tanto artrósicas como lesiones focales del cartílago articular, empeoran el pronóstico, lógicamente, de la meniscectomía. La inestabilidad ligamentaria, que sea el menisco externo el involucrado, también es un factor de peor pronóstico, es decir, anatómicamente la rodilla está mejor preparada para recibir carga del lado interno que del lado externo, y retirar el menisco externo en un porcentaje o totalmente va a generar una artrosis mucho peor tolerada por el paciente en sus síntomas. Es decir, un paciente con un genu valgo artrósico en general va a necesitar un reemplazo articular antes que la misma graduación o pérdida del espesor de cartílago del lado interno. Es decir, el lado externo nos perdona menos las meniscectomías, así que eso ténganlo en cuenta también. Y también la presencia de sinovitis específicas, como por ejemplo la sinovitis pellonodular o la artritis reumatoidea o cualquier otra patología inflamatoria sinovial específica, nos va a determinar un peor pronóstico en el posoperatorio. Vamos entonces a los factores posoperatorios. Algo que tienen que introducir en la mente del paciente es la palabra progresión, es decir, esto no puede tener un buen resultado un paciente que no
haga un tratamiento postoperatorio progresivo de la movilidad, del impacto del cartílago articular y del trofismo muscular. Es decir, vemos muchos pacientes que hacen altibajos en la evolución por la generación de exceso de impacto o exceso de ejercicios físicos, ejercicios de cuádriceps. Es decir, hay que controlar la progresión para que no ocurran estos altibajos, que no haya sinovitis por sobreexigencia. El control de la analgesia, nosotros en nuestro medio, y me imagino que en toda Sudamérica será igual, no tenemos la epidemia de opioides que ocurre en Estados Unidos. Yo jamás doy opiáceos en el control del dolor postoperatorio en artroscopía simple. Me manejo en general con diclofenac más paracetamol y tengo excelentes resultados, y el 99% de los pacientes no necesitan recurrir a ningún método analgésico extra. Otra cosa importante es la profilaxis de la trombosis venosa profunda, y acá tanto por poco o por mucho podemos tener problemas. Es decir, la profilaxis tenemos que hacerla en todos los pacientes de riesgo. En mi opinión, lo que yo hago con mis pacientes es aspirina a todos aspirina, como antiagregante, salvo que tengan un factor predisponente negativo, como una discrasia sanguínea o algo que digamos, lógicamente contraindique el uso de aspirina, pero si no, aspirina a todos los pacientes con artroscopía simple, así sea gente joven, y en pacientes de riesgo de trombosis, anticoagulantes por vía oral, el apixaban, el Pradaxa, el que, digamos, tengan en el medio disponible. Ahora, ¿qué he visto? Hemartrosis por anticoagulación. Es decir, que hay que tener en mente que el paciente que esté anticoagulado puede hacer una hemartrosis, ser la causa del derrame articular. Ya lo vi en varios pacientes eso, y bueno, lógicamente en esos casos hay que suspender o limitar el tratamiento antitrombótico. Y bueno, después esto lo voy a dejar más para que lo charlemos en la discusión, pero sí, el uso de los glucocorticoides nunca los uso intraarticulares. El glucocorticoide yo lo hago por vía intramuscular, nunca lo inyecto intraarticular. Hay trabajos, ahora hace unos meses, creo que es del Arthroscopy o del American Journal of Medicine, que demuestra que la tasa de infección de una artroscopía aumenta significativamente si la infiltración con corticoides se hace antes de la 4ª semana del posoperatorio. Es decir, que recomiendan hacerla después de la 4ª semana del posoperatorio. Yo les recomiendo que no hagan inyecciones intraarticulares de glucocorticoides, es decir, el efecto de una inyección intramuscular de un corticoide de depósito es muy bueno, comparable en muchas circunstancias con la inyección intraarticular, y se obvian todos los efectos secundarios de la inyección intraarticular. Después me gustaría que habláramos de bicosuplementación o PRP, si alguien lo usa, que nos cuente su experiencia. Personalmente no los uso, pero bueno, sería lindo saber si alguno de ustedes lo usa, qué opinión tiene. Bueno, ya llegamos al postoperatorio y viene el paciente con dolor, y les aconsejo seguir este esquema para hacer el diagnóstico. Yo he visto causas de dolor intraarticular, lógicamente la mayoría, extraarticular o dolor referido en el postoperatorio de una artroscopía simple. Intraarticular, y la máxima, digamos, en frecuencia es los cambios en el impacto del cartílago articular. Es decir, mecánicamente yo estoy quitándole un ayudante al cartílago articular. Ustedes pueden decir, bueno, pero el menisco ya estaba roto, ya no funcionaba, pero siendo así, es decir, aunque el menisco esté roto, igual absorbe parte de la carga, lógicamente. Nosotros estamos sacando el menisco, puede haber estado lesionado, o podemos saltar, o lo hacemos, lógicamente, al remodelar la lesión para que mecánicamente no haya
picos de la resección que puedan romperse nuevamente, quitamos menisco sano también en la remodelación, y todas esas circunstancias el cartílago articular lo vive como un despojo de uno de sus ayudantes. Entonces, esto hay que comentárselo al paciente, darle pautas para que no haya una carga no progresiva, y lógicamente el cartílago articular va a tardar mucho más que el cuádriceps en recuperarse, así que hay que hacerlo entender que va a haber un punto débil en su posoperatorio, que es el cartílago articular, que hay que manejar el impacto en forma progresiva y transmitirle que una de las peores situaciones es estar parado quieto, es decir, esto es algo de ciencia básica, es decir, el cartílago articular absorbe el impacto en un 75% por la salida del fluido de la estructura del cartílago cuando apoyamos el peso del cuerpo sobre la rodilla, y absorbe ese líquido nuevamente cuando levantamos el pie del piso, con lo cual si yo me quedo parado quieto y no levanto el pie del piso, el cartílago está sin hidratación y empieza a sufrir la estructura del cartílago el impacto. Es decir, que uno de los consejos básicos que doy a mis pacientes es: no estén parados y quietos. Prefiero que camine o que pase el peso de una pierna a la otra, pero no esté quieto parado. Bueno, como causas intraarticulares frecuentes, la patología patelofemoral asociada, lógicamente eso no se lo vamos a curar con una artroscopía simple. La sinovitis, como nombré anteriormente, el desarrollo de una complicación como la artrofibrosis o la hemartrosis que comenté por la anticoagulación, son todas situaciones intraarticulares que tenemos que tener en cuenta. Hay lógicamente muchas más, pero para fines de tiempo y a fines de didáctica vamos a hablar de las más frecuentes. Extraarticulares, número 1, neuroma de amputación. Sí, yo he tenido muchos pacientes que me dicen: doctor, yo cuando me arrodillo en la cama me duele la rodilla todavía, y eso, la causa más frecuente que he notado son los neuromas de amputación. Con la maniobra de la percusión de la cicatriz se dan cuenta enseguida si esto está sucediendo, y la indicación en primer término es la movilización de la cicatriz de los planos profundos. Habitualmente con ese simple gesto se resuelve el problema. Las tendinopatías, digamos, reflejas a la contractura muscular, son muy frecuentes. Confundir una tendinopatía de pata de ganso con un síndrome meniscal, es decir, es muy difícil de diferenciar una patología de la otra en el examen clínico. Ténganlo en cuenta, pero bueno, si les palpan la inserción de la pata de ganso, lo van a descubrir enseguida que el dolor tiene esa fuente. Como hablábamos antes, los ejercicios y la sobrecarga muscular, o la presencia de bursitis, o varices también de la safena interna. Yo tuve un paciente que me volvió loco con dolor posoperatorio, postmenisectomía, y el dolor estaba provocado en unas varices de la safena interna que cuando se las operó se le pasó el dolor. Es decir, que ténganlo en cuenta también como diagnóstico diferencial del síndrome meniscal. Y por último, las patologías referidas. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero por favor, no dejen de pensar que el dolor puede venir de otro lado. Radiculopatías, la coxartrosis, la artrosis de cadera o las patologías de cadera que, como dice el viejo axioma, lloran por la rodilla. Ténganlo en cuenta, porque muchas veces el dolor de la rodilla previene de la cadera. Siempre revísenle la cadera a un paciente que viene con dolor de rodilla, porque se van a llevar más de una sorpresa. Las arteriopatías periféricas también, es decir, caso de dolor de rodilla y el dolor viene de una isquemia. La polineuropatía diabética, súper frecuente, es decir, dolores inexplicables y continúa el dolor, y bueno, el dolor está en otro lugar. Como complicación posoperatoria también la osteodistrofia de Sudeck. Yo he tenido pocos casos de osteodistrofia de Sudeck posartroscopía simple, pero existe. Y bueno, la trombosis venosa profunda, lógicamente también no les va a doler la rodilla, pero va a ser una causa de dolor posoperatoria que tenemos que prevenir. Hoy por hoy tenemos todas las armas disponibles para que esto, no digo que no se produzca, pero sí disminuir la posibilidad de que se desarrolle una trombosis venosa profunda. Tenemos que tenerlo en mente
para evitarnos problemas al paciente y a nosotros. Bueno, eso era todo lo que quería transmitirles como introducción al tema. Ahora vamos a seguir con la presentación de casos. Empezamos con Carlos Chávez, que es un residente de cuarto año del Hospital Metropolitano de Quito. Va a presentar unos casos del doctor Pablo Ramos. Y bueno, te escuchamos, Carlos, y abrimos la discusión posteriormente. Vamos a presentar uno de los casos y abrimos la discusión, después presentarse el segundo, y después, digamos, si, no sé, Rubén o el doctor Francesco, ahí ya lo veo. Hola Luis, ¿cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros. Si tenés un caso, te pediría que lo presentes a continuación de los casos de Carlos Chávez. Pero bueno, te escuchamos, Carlos. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Chávez, posgradista de traumatología de cuarto año del Hospital Metropolitano, y estos casos fueron preparados en conjunto con mi tutor, el doctor Pablo Ramos. El primer caso, tenemos un paciente masculino de 45 años de edad con un índice de masa corporal de 25, paciente con un nivel de actividad física, trota 2 horas al día. El motivo de consulta por el cual acude el paciente es dolor a nivel de compartimento medial al finalizar las competencias deportivas en las que él participa. Es un corredor de 5 y 10K. Lo positivo o lo llamativo en el examen físico de él es la presencia de un geno varo bilateral. Se observó que presenta rangos de movilidad normal. En el examen físico presentaba dolor en la interlínea medial de su rodilla derecha y signos de meniscopatía medial. No se evidenció hidratosis ni bloqueos a la movilización. Aquí tenemos la imagen clínica de nuestro paciente en el centro de la pantalla, y a la derecha lo que podemos ver es la actitud en varo de ambos miembros, y además lo que podemos ver en la imagen inferior derecha es que el menisco medial se encuentra con una lesión degenerativa. Tenemos presencia de líquido inflamatorio y además cambios condrales, ¿no? En el corte sagital de nuestra resonancia magnética lo que podemos evidenciar es que el cuerno anterior se encuentra en adecuadas condiciones. Sin embargo, el cuerno posterior presenta una lesión degenerativa importante. ¿Qué hicimos con este paciente? Te iba a pedir, Carlos, volvé a la resonancia. Bien. Perfecto. Creo que la resonancia, sin duda, para nosotros es un arma indispensable hoy por hoy en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Me gustaría como abrir la discusión de la imagen de la resonancia, que es una imagen típica de lesión degenerativa. Juan, te pregunto a vos que Juan es médico especialista en artroscopía, trabaja con la doctora Carolina Pisanti en Caracas, en Venezuela, y es el encargado de la patología de la rodilla. Juan, ¿qué actitud tomás cuando ves una resonancia con esta imagen, digamos, con una lesión meniscal degenerativa clara y típica, ¿no? Lo primero que me encargo es el examen físico para tratar de ver si la raíz del dolor es esta imagen degenerativa. Porque hay imágenes así que no son dolorosas, que el paciente, por más que la examino, hago igualmente, igual que tú, la rotación para probar el menisco, el bostezo, toco la línea interdigital o intercondilia para ver si hay dolor en la zona, porque a veces tengo que estos meniscos no son dolorosos. Si lo encuentro como doloroso y ya viendo el examen físico que tiene un importante barro en la rodilla, la superficie articular inferior en el platillo tibial, en la zona central, hay una zona de desgaste donde ya hay una infiltración de tejido con un daño del cartílago, ya prácticamente queda muy poco cartílago en la zona. Y creo que aquí hay un mix o varias circunstancias que pudieran estarle provocando dolor en la zona. Y por supuesto, ya cuando tenemos un daño en el cartílago, entonces ya los fluidos empiezan a ser un poco más acumulativos, hay cierta hidroartrosis. Es un paciente que tiene una actividad física donde corre, donde hay cambios evolutivos producto de la carrera, de la marcha y de la forma en que tiene la rodilla. Y lógicamente esto es una imagen que pudiéramos pensar que pudiera ser para el paciente si el examen físico coincide, que es una probable causa de dolor para este paciente. Genial, bien. Acá, como dijo Juan, la maniobra de rotación externa es fundamental para decir, bueno, hay
una circunstancia mecánica en la que el menisco está involucrado y que yo voy a poder resolver con la artroscopía, o la artroscopía va a hacer una cirugía estética del menisco, digamos, ¿no? Continúa, Carlos, te escuchamos y vamos a ver qué pasó en la artroscopía y cómo resolvieron el caso. Bueno, el paciente fue sometido a una artroscopía y desde el hallazgo lo que encontramos fue una lesión horizontal que solapaba además una lesión vertical. Fue sometida a la resección del flap superior y luego se procedió a realizar una sutura meniscal, como se ve en las imágenes de la parte inferior derecha. Pero este fue el resultado. Disculpame, Carlos. Perdóname que te corte, Carlos. Te pido mil disculpas, pero creo que es muy didáctico, hablar de esto, porque, digamos, primero utilizaron un dispositivo, ¿verdad? Sutura, todo adentro. Sí, así No, es. a ver, es una sutura del meniscal protector, utilizamos, es una sutura dentro-fuera con una... Adentro-afuera, perfecto, perfecto. Bien. Ahí, porque yo veo ahí en la última foto de abajo, pero no sabía si era un todo adentro o un adentro-afuera. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, una lesión degenerativa, un paciente activo, que lógicamente este paciente le dice, yo quiero seguir corriendo porque si no corro me muero, porque es así el discurso, creo que lo hemos escuchado todos, y digamos, nos deja como una sensación de alta expectativa, que era una de las cosas que habíamos hablado como factor en contra, porque, digamos, es muy difícil prometerle a este paciente que no le va a seguir doliendo el cartílago después de la meniscectomía. Es decir, recordemos que tanto el cartílago como el menisco son tejidos que no tienen inervación, es decir, a este paciente lo que le duele es el hueso, por el impacto contra el piso. Y eso nosotros difícilmente lo podemos resolver tratando de el menisco solamente. Pero bueno, acá, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pablo? Estuvo bárbaro, porque dentro de las posibilidades que él tiene es decir, bueno, yo no le voy a sacar todo el menisco inestable a esta persona, porque sé que lo voy a dejar 10 veces peor de lo que está ahora. Voy a estabilizarle el menisco y todas las situaciones digamos, relacionadas con la inestabilidad del tejido meniscal, se las voy a resolver con esta cirugía. Rubén, en Paraguay, contame, ¿ustedes tienen acceso a estos dispositivos todo adentro o afuera adentro o adentro afuera? Tenemos, Enrique, el dispositivo de dentro fuera y el todo adentro. Tiene su costo, ambos tienen costo, pero sí, contamos con eso en el mercado. Lo tienen disponible, perfecto. Sí. Bien. ¿Puedo? Luis, disculpame Luis, no te veo porque no sé cómo puse esto. Acá, ahí te veo, Luis, ¿cómo estás? Luis, contame, ¿qué te parece a vos este caso? ¿Qué hubieras hecho? Sí, hola, buenas noches. Disculpen que no me pude conectar al principio. Me gustaría, si el doctor que lo presentó, encantadísimo, me pareció muy bueno el caso, si me puede mostrar la radiografía que tenía colgada en un rincón, porque justo tenía en ese lugar la cámara en la cual veía al doctor, ahora la pude cambiar. Esa radiografía que tenés, doctor, perdóname, la radiografía es simple. Esa radiografía que tenés simple, ¿es una placa en apoyo? Es con carga. Porque está marcada abajo. Es con carga, es justamente con apoyo bipodal. Es un apoyo bipodal. ¿Y tú no notas que tiene un pinzamiento interno, la interlínea interna? No la veo bien porque no la tengo grande, obviamente. La radiografía, estoy hablando, no la puedo ver bien grande. Entonces no sé si no tiene una disminución del espacio, como corresponde a un varo y al sufrimiento clínico del paciente. Ahí está en grande, doctor. Sí, por eso. Me gustaría que tuvieras una goniometría que me permitiera ver por dónde pasan las cargas de fuerza de esta rodilla, si es que está en apoyo. Eso primero, yo, me permito dar alguna diferencia con lo que dijo el doctor. Yo creo que lo más importante de una rodilla que duele como esta en 40 años, después de correr 4 o 5 kilómetros todos los días, es hacer una radiografía más que una resonancia.
Y la resonancia lo único que a mí me ha logrado, después de 30 años de hacer esto, es confundir muchísimas veces. Esa es mi experiencia personal, creo que debe ser la de los más viejos. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo que hay que hacerle una resonancia, y sobre todo si tiene mecanismos como derrames articulares o pseudobloqueos o bloqueos. O sea, buscar algún elemento mecánico que lo explique la resonancia. Yo creo que el sufrimiento clínico del paciente en varo, 40 años, después de correr 5 a 10 kilómetros, lo más razonable, clínicamente a pensar, es que es un envejecimiento del compartimento interno. Eso primero como conceptual, o sea, si yo tuviera que decir qué enfermedad tiene este enfermo tiene un genuvaro artrósico más o menos leve, tipo 1, cuando mucho, no creo que sea más importante que el grado 1 de Olbach, y que creo que yo lo interpretaría de esa forma, incluso por la clínica que tú nos contaste. Primero eso porque yo lo que le pido a casi todo el mundo cuando los estudiantes, sobre todo, es que me hagan diagnóstico antes de operar un enfermo. ¿Por qué se opera? Y se opera por dolor mecánico a la carga. Y eso es igual, yo creo que no es una meniscopatía sola la lesión del enfermo, sino que coincido que es una lesión de todo el compartimento interno. Eso por un lado. Si yo lo veo así, puedo estar de acuerdo en hacer una meniscectomía parcial o mantener el menisco en forma conservadora, como hicieron ustedes, de alguna lesión. Lo que creo que si haces una meniscectomía en estos pacientes en VAR y con esa clínica, no debe ser una meniscectomía aislada. Debería de ir acompañada de una osteotomía valguizante desgravitadora del compartimento interno. Y probablemente en el postoperatorio, para mí entender, yo creo que lo que más le va a aliviar al dolor del enfermo es la osteotomía y no la meniscectomía o la sutura meniscal, como recién dijeron. En principio, yo me lo pienso así al enfermo que tú me mostraste. No quiere decir que nosotros acá, a diferencia de lo que utilizan ustedes, nosotros usamos dos mecanismos, o dos tipos de sutura meniscal, de afuera adentro, de afuera adentro, no de adentro afuera, porque nos parece mucho más segura, sobre todo el tercio medio y anterior del menisco, y sí todo adentro en las posteriores. No usamos mucho de adentro afuera, usamos sobre todo de afuera adentro, y es un problema fundamentalmente de tenerle más miedo a la técnica en cuanto a las complicaciones. Digo porque de pasada ahí habían preguntado qué técnica usaría si quisiera hacer una reparación meniscal. No sé, perdonen que un poquito capaz largo, pero resumí toda mi posición frente a estos enfermos. Me parece muy interesante, el enfermo es de todos los días. No es un enfermo raro, es de todos los días. Bien, y creo bueno, que, sí. te digo más, si le termino, creo que capaz que si yo lo veo al enfermo, nunca le hubiera hecho una artroscopía, probablemente. Excepto, Bueno, nunca se lo hubiera hecho, es algo excepto que tuviera síndrome de bloqueo y que la resonancia me explicara una lesión que me explique el bloqueo. Entonces, evidentemente, dejar un enfermo sin dolor por la osteotomía, pero que le siga bloqueando alguna estructura que anda dando vuelta, mejoraría el posoperatorio. Entonces, yo te pronosticaría que este enfermo va a tener dolor posoperatorio, seguramente, y no sé si va a mejorar mucho solo con la meniscectomía y la sutura meniscal conservadora, que estoy de acuerdo con eso en forma filosófica. Me quedo acá, perdón. Bien, bueno, Luis refuerza los conceptos que estábamos diciendo, es decir, el dolor está en el hueso, no está en los tejidos blandos, ni en el menisco, ni en el cartílago. Es decir, la preservación del menisco, lógicamente, no va a empeorar las cosas, pero nos preguntamos, bueno, ¿va a arreglar las cosas? Bien, Luis se adelanta un poco y determina, este paciente yo le haría una osteotomía, que es lógicamente, es uno de las posibilidades de finalización de este cuadro. Vamos a ver, Carlos, cómo siguió. Bueno, continuando con el caso, este fue el escenario que se produjo. Hubo un incremento de dolor en la cara medial de la rodilla derecha, incapacidad para retomar su actividad deportiva y además vemos que el varo se intensificó. ¿Puedo? Comentanos, Pablo. En parte este caso lo presenté porque justamente es lo que no se tiene que hacer. Son los típicos pacientes activos que te dicen me duele, es que me molesta, es que al terminar los 5 kilómetros ya me fastidia. Son los pacientes que directamente son el 90% que yo les digo no te toques, y con esa resonancia, como justamente ya dijo Juan,
no le tocaría, y son los pacientes que directamente vienen ya con la proforma de cirugía por otros colegas y donde yo habitualmente les suspendo, porque son pacientes que tendrían que manejarse, como ya tú dijiste, que es con fisioterapia, cambio de actividad física y corregir el eje si es que lo desean. Este paciente no deseó, porque la indicación, ya vamos a presentar después del otro caso, la indicación es hacer una osteotomía y la corrección de su daño meniscal. Como ustedes ven, a pesar de que en la resonancia hay una imagen en espejo justamente de un proceso de tipo artrósico, pero en la artroscopía no encontramos ningún daño a nivel cartilaginoso, razón por la cual nos confiamos y nos dejamos convencer por el paciente de que no hacerse su osteotomía, razón por la cual este es el final de una cirugía mal hecha, o sea, mal indicada. No es momento de realizar una artroscopía de limpieza en un tipo de lesión de este tipo y en este tipo de pacientes no es indicativo y justamente termina en un conflicto mucho más severo. Si puedes tú presentar, Carlitos, el siguiente para terminar justamente la idea. Este caso, doctor Luis, hasta para que vea justamente la diferencia. Sigue, Carlos, por favor. Claro. El segundo caso que tenemos es una paciente femenina con un índice de masa corporal de 20. Es una paciente activa, tenista de fin de semana, que acude con un cuadro clínico caracterizado por dolor en interlínea medial, hinchazón posterior a la actividad deportiva. En la actitud podemos ver un geno varo bilateral. Los rangos de movilidad se encontraban normales y al examen físico lo que se evidenciaba es dolor en la interlínea medial. Esta es la imagen de resonancia magnética en el corte coronal, donde podemos ver también una imagen compatible con una lesión degenerativa a nivel del menisco medial. Aquí podemos ver un poco más claramente las características propias de esta patología. La paciente fue sometida a una artroscopía, se encontró una lesión degenerativa importante y fue sometida a una menisectomía. Posterior a la intervención quirúrgica, también se realizó una osteotomía de apertura. Al mismo tiempo se produjo una disminución del dolor en la cara medial de la rodilla derecha y la paciente logró reintegrarse a su actividad deportiva a los 2 meses después del procedimiento operatorio. ¿Puedo terminar la idea, Quique? Sí, por favor, Pablo. Entonces, estos dos casos justamente nos enseñan. Lo primero es el paciente no te da la indicación de qué hacerse. Este paciente, inicialmente 45 años activo, se le dio la indicación de una osteotomía y el paciente no quería porque iba a dejar de trotar, ya saben cómo es la gente esta, y aparte de eso no quería parar su actividad física y solo quería que le resuelva, entre comillas, el dolor. Esta paciente ya más racional se le dio las indicaciones, entendió justamente que tenía que realizarse la corrección del eje y vemos los resultados, razón por la cual comparto completamente las contraindicaciones del primer caso, comparto muchísimo lo de Juan. En la resonancia, nosotros no operamos resonancias, operamos pacientes y justamente la rotación es uno de los signos primordiales para tú decidir una intervención quirúrgica. Habitualmente la pregunta que yo les hago a los pacientes es cuando te paras y giras, ¿te duele? Sales del carro, apoyas la pierna y te duele, entonces esa es una rotación con apoyo. Pero el dolor muy pequeño en ese sitio que cede con el reposo, cede con fisioterapia, a pesar de que tengas una lesión degenerativa completa, una lesión horizontal, que es lo habitual que encontramos, no es quirúrgico, no tendríamos que tocarlo. Entonces esa sería mi postura y por eso la presentación de los dos casos. Bien, Pablo, bueno, presentaron dos casos que dejan muchas enseñanzas, sobre todo para la gente joven que tal vez esté empezando a hacer artroscopía y de alguna manera se deja llevar por el informe de la resonancia, como acabas de decir, Pablo. Muy bien, muchas enseñanzas con estos dos casos. Y bueno, todos estamos de acuerdo entonces, en definitiva, que operar a una paciente o un paciente con una patología que deviene de la pérdida de la función del cartílago articular puede ser contraproducente quitarle parte de ese menisco, porque va a empeorar la situación mecánica del impacto sobre el hueso. Entonces, todas estas cosas digamos, nos dejan muchas enseñanzas, y sin duda el primer paciente, que seguramente Pablo te habrá dicho, yo lo único que quiero es que me saque el dolor, es decir, porque eso es como si fuera sencillo quitarle el dolor, y mi respuesta habitual a esos pacientes es decir, mire, lamentablemente ya no hay forma de recuperar, porque no se puede rejuvenecer el cartílago articular, ni se puede quitarle el deseje,
debería pedirle a su papá y a su mamá que lo vuelvan a hacer para que esto se resuelva. Es decir, que acá la situación no pasa por el menisco, la situación pasa por una patología de artrosis de la articulación en un periodo incipiente, pero esto lógicamente tiene todas las posibilidades de llegar a una artrosis en el futuro. En cuanto a las suturas, yo también hago afuera-adentro como método predilecto, pero bueno, podríamos después organizar una charla de sutura meniscal, que es un tema más que interesante. Juan pedía la palabra, Quique. Juan, perdón, porque ahí recién puse sí. Les pido a todos los panelistas que hablen directamente, no hablen, es decir, no quería quitarte la inspiración, Enrique. Pero... Gracias, Juan. Me inspiro fácil yo, por eso me estoy haciendo. Sí, efectivamente, Pablo, nosotros de rutina al paciente le hacemos un estudio, una panorámica de miembros inferiores, para evaluar exactamente el eje de carga, cadera, rodilla, tobillo, y empezar a evaluar los ángulos que tenemos en la rodilla y la relación entre la rodilla y entre la tibia y el fémur. Y claramente ahí vamos a encontrar la desviación que se corrigió en esto. Por lo general nosotros también nos cuesta un poquito decirle a un paciente que le vamos a hacer una fractura para realinear, y ya para eso a ellos les alborota mucho las ideas de que me vas a fracturar. Pero bueno, generalmente lo utilizamos el método de Ilizarov, donde colocamos y podemos ir después midiendo en el caso de que no corrijamos la parte o nos falte algo de corrección. Con el método de Ilizarov podemos volver a reajustarlo. Y la artroscopía por lo general la hacemos al momento de retirar el Ilizarov, hacemos la artroscopía y vemos las reparaciones que vayamos a hacer en el tema del menisco, si va a llevar alguna cosa o hay algún tratamiento sobre el cartílago. Más o menos manejamos igual la misma fórmula, también igualmente con la placa, pero lo clave aquí es un tema de alineación, y que el tema de alineación es lo que llevó a todo el daño intraarticular. Corrigiendo esa parte, claramente vas a disminuir la velocidad de progresión. Bien, te perdimos un poquito al final con la conexión. Que claramente es una patología que se origina por una mala alineación. Y que al corregir esa mala alineación, esto es la consecuencia de esa mala alineación. Luis, vos querías comentarnos. Dos cosas quería agregarle, estoy de acuerdo completamente con todo el planteo. El punto de Fujisawa en esto lo va a salvar a estos pacientes. Dos cosas. La primera, no sé si soy el único que a estos pacientes no le hace una artroscopía. Yo no le hago una artroscopía. Creo que es inútil la artroscopía, pero es mi forma de ver. Sé que hay bibliografía y tengo pila de colegas que le hacen igual la artroscopía antes, después. Me parece un exceso no es muy lo que tiene que no echa mucha morbilidad, pero en realidad yo, si no tiene sintomatología de bloqueo, no le hago la artroscopía, le hago solo la osteotomía, primer cosa. Y segundo, capaz que también es discutible, y eso está interesante, por eso el intercambio, yo considero que el dolor meniscal, el dolor del compartimento interno de la rodilla se asocia como dolor solo. Por algo, a mí cuando era joven me enseñaron que había un síndrome meniscal, no dolor meniscal. No existe el dolor meniscal solo, aislado, eso puede ser un síntoma. Pero lo que hacía el diagnóstico de lesión meniscal era el síndrome meniscal, que agrega, aparte de dolor, otras cosas. Y no solo los signos de Steinman, de Vado, los que quieras. Hay hasta uno de Vado, mira vos, que fue el primer profesor de la facultad nuestra del Uruguay. Sino que yo creo, y hay bastante bibliografía que dice que se asocia lesión meniscal sintomática con dolor interno en estos pacientes a menos del 60% de los casos, por más que tenga dolor en la interlínea, e incluso en las rotaciones, como el Steinman. Entonces, yo creo que yo lo que vivo diciendo, y no quiere decir que me tengan que dar bola, pero lo vivo diciendo, que
el dolor interno en estos pacientes no es igual a la lesión meniscal. Que lesión meniscal tratable, ¿no? O sea, que la lesión la tiene probablemente, porque tiene una lesión degenerativa. Pero digo porque por ahí que puede quedar la impresión de que si al enfermo le duele cuando rota, le hago la artroscopía por las dudas. Y yo, aunque derrote la rodilla y le duela la interlínea interna, si no tiene bloqueos ni derrame articular que sospeche un cuadro mecánico intraarticular de meniscal o osteocondral, yo no le hago la artroscopía para tratarle el menisco. Digo, ni la meniscectomía parcial, ni nada. Digo, es mi planteo de cómo verlo, y habitualmente los pacientes que hace muchos años que hago osteotomías, imagínate que por los años hago muchos años que hago osteotomía, y debo hacer una por semana, y te digo que no he tenido enfermos, si no le erro a la alineación, si no lo dejo, si lo paso al punto de Fujisawa, de ahí para afuera, si yo lo dejo ahí en lo mecánico, estos enfermos se alivian completamente del dolor y pueden volver a correr. Incluso vuelven a hacer deporte sin menisco, con el menisco completamente destruido, porque les deja de doler. Cosa que obviamente es discutible decirle que corran con una artrosis, ¿no? Pero eso es otra cosa. No, quería ver esas dos cosas, quería agregar. Disculpa, Enrique. No, por favor, Luis, te escuchamos con atención. Eso, lógicamente, digamos, creo que todos estamos de acuerdo que artroscopía en deseje no es una buena indicación, como presenté yo en mi charlita. Es decir, el deseje es una contraindicación para la artroscopía y la meniscectomía. Pero sin duda, la presión de parte del paciente, como le contó Pablo, existe, y digamos, hay que entender la patología como para no ofrecer una cirugía que no va a ser exitosa. Incluso puede llegar a traernos, como les decía, grandes dolores de cabeza, es decir, seguramente todos nosotros habremos tenido, incluso en pacientes sin DCG, cuadros de osteocondritis severa, osteonecrosis del cóndilo interno, y eso es algo que deberíamos tratar de evitar. Pero sí, para poner algún contrapunto con tu posición, Luis, sí yo le doy mucha importancia al dolor de la rotación externa. Y sí le doy mucha importancia a la imagen de la resonancia, porque si yo veo una lesión inestable del menisco interno en la resonancia que se asocia a un dolor de rotación externa, sí le transmito al paciente que eso sí tiene solución, si es el problema principal de su sintomatología, digamos, ¿no? Es decir, hay algo que podemos aliviar en la patología meniscal en un paciente de más de 35 o 40 años, y digamos, nos ponemos de acuerdo primero que no tiene deseje, ¿verdad? Es decir, sin deseje, con dolor a la rotación externa, con una imagen de resonancia de una lesión inestable del corno posterior menisco interno, le doy mucha importancia a la maniobra de rotación. Lógicamente, habitualmente hay síntomas mecánicos agregados, hay derrames articulares tal vez no permanentes, pero sí con la actividad agregados, y eso completa el síndrome meniscal. Pero bueno, es decir, mi posición es que la maniobra de rotación externa, en los casos adecuados, sin deseje y con patología meniscal clara, ayuda a la toma de decisiones. ¿Tienen algún caso más o seguimos discutiendo sobre estos casos? ¿Vos, Rubén, tenés algún caso para presentar? No tengo, doctor. Tenemos preguntas de los participantes. A ver, vale. No sé si comenzamos. Sí, por favor. El doctor Carlos Domínguez pregunta, paciente femenino mayor de 40 años de edad post-artroscopía, si se hace un tratamiento para TBP con aspirina o con heparina de bajo peso molecular, y por cuánto tiempo. Bien. ¿Alguien quiere contestar? Pablo, yo más o menos ya dije lo que hago. Pablo o Luis. A ver, yo no utilizo, y justamente creo que hemos tenido los mismos problemas que te escuché, Quique, en algún ligamento cruzado anterior en un paciente que no tenía ningún tipo de comorbilidad de tipo vascular.
el médico internista tuvo la grata idea de ponerle anticoagulante y tuvimos una hematrosis muy grave que tuvimos que drenar al paciente, cosa que habitualmente no nos sucede porque nosotros no utilizamos este tipo de anticoagulantes. Más bien mi posición actualmente, ya va casi un año, yo hago bastante también prótesis de rodilla y cadera y utilizo mucho el ácido tranexámico, prequirúrgico, transquirúrgico y local. Actualmente ya desde hace un año en todas las intervenciones mías estoy colocando ácido tranexámico al ingreso del paciente y he visto en especial en ligamentos cruzados la no necesidad de drenaje. Ya son casi 3 años que no coloco drenaje en una plastia ligamentaria, que antes por los túneles había hematrosis. Y repito, anticoagulantes, a menos que sea un paciente con un antecedente de haber presentado una tromboembolia pulmonar o algún problema vascular grave y que por indicación clínica necesitamos colocarle. En ese tipo de paciente yo sí colocaría un drenaje porque sé que va a haber una hematrosis. Pero repito, una ingrata coincidencia que creo que también te ha pasado a ti, Kike. Pero no, yo no utilizo anticoagulante en regla. Luis, ¿cuál es tu posición frente a la anticoagulación? Nosotros, a ver, un poco la bibliografía no es obligatoria de hacer anticoagulantes. Nosotros los anticoagulantes que utilizamos son las heparinas de bajo peso molecular. En Uruguay está protocolizado, no usamos aspirina ni en prótesis ni en ninguna otra patología, como hay, por ejemplo, el For Special Surgery que usa aspirina y heparina intraoperatoria, etc. El protocolo acá, y ahora para las prótesis artroplastias de rodilla y cadera por artrosis, usamos las heparinas vía oral, o sea, no las heparinas, los anticoagulantes, los antitrombóticos vía oral. En la artroscopía no tenemos autorización para usar este tipo de anticoagulantes vía oral. Entonces, cuando tenemos el riesgo, pacientes con artroscopía, hablando de meniscectomía parcial, o sea, artroscopía de 5 minutos, que no tienen una gran alteración de lo que uno hace dentro de la articulación de la rodilla. Ya si hacemos túneles o tenemos algún otro tipo, creo que ahí a todos le hacemos anticoagulantes. Aunque, por ejemplo, una plastia de cruzado a todos les hacemos heparinas de bajo peso. No podemos hacerlas vía oral porque no están autorizadas por el consenso, pero sí podemos hacer heparina de bajo peso. ¿Cuánto tiempo hacemos de heparinas de bajo peso? Depende de la patología y la patología de los pacientes. Pero a todos, si le haces un canal óseo, por ejemplo, como decía el doctor Ramos recién, en una plastia, a eso les hacemos a todos. Aunque tengan, incluso lo hemos discutido hasta con los pediatras, y cuando hacemos alguna plastia de cruzado con pediatras, también los pediatras en este momento prefieren hacerle heparinas de bajo peso incluso a los niños, a los adolescentes. Eso por un lado, está protocolizado en nuestro país eso, lo hacemos todos igual, más o menos igual. Evidentemente, la bibliografía en eso, cuando hay alteración del esqueleto, aparentemente como la cirugía ortopédica por el hueso y el manejo de la grasa a nivel sanguíneo es lo que da un poco de pie a hacer profilaxis con los pacientes nuestros ortopédicos, ¿no? En artroscopía a veces simple, uno no debería de haber hecho ninguna maniobra que produciera un aumento de la circulación grasa en la sangre, que eso podría ser uno de los factores trombogénicos, ¿no? Y aparte las cirugías estas habitualmente son cirugías que rápidamente pueden apoyar. Pero el protocolo nuestro en artroscopías comunes es después de 40, 45 años, mujeres que tomen o mujeres que tomen anticonceptivos más jóvenes, etcétera, esas van todas aunque sea una artroscopía simple, les hacemos a todos heparinas de bajo peso. Y queda en discusión los más jovencitos con artroscopías que no tienen invasión ósea. Ahí puede quedar en discusión. Cada vez en el Uruguay se le hace más a todo el mundo. Es preferible, porque no hemos visto muchas complicaciones con las heparinas de bajo peso, a diferencia de lo que contaba el doctor. Ni siquiera con las vía oral. Para nosotros han sido muy seguras. Yo, por ejemplo, hace 30 años que hago plastia de cruzado hueso, tendón, hueso, y no le dejé drenajes nunca intraarticular a los pacientes. Evidentemente, es discutido, y yo en las prótesis de rodilla tampoco le dejo drenajes, y las opero sin manguito de neumático, pero
digo, todas son cosas que pueden discutirse, digo lo que hacemos acá. ¿No? A veces hay cosas que tienen base y otra que es un poco el protocolo nacional. Bien, Juan, ¿cómo manejan en Caracas la anticoagulación? Si vamos a hacer una artroscopia simple solamente con un menisco, la selección del paciente depende de la edad, el uso de anticonceptivos o una enfermedad previa con varices o enfermedad trombótica. Ese paciente sí sale con heparinas de bajo peso. Si el paciente es un paciente sano que no tiene ningún tipo de patología, sale con aspirina vía oral por lo menos 3 a 4 semanas. El uso del torniquete también, si hay algún problema circulatorio, no va el torniquete. Si no, utilizamos el torniquete, hablando solamente de artroscopía simple. Por supuesto, si hay alguna tunelización, sí, vamos con las heparinas vía orales para la casa y en las 48 horas, 24 horas que permanece, utilizamos primero las heparinas de bajo peso molecular. Así con estos pacientes. Bien. Bárbaro, sí, volvamos al tema de artroscopía simple, es decir, no túneles, no ningún tipo de procedimiento extra, anticoagulación en artroscopía simple. Rubén, en Asunción, ¿qué estás haciendo con la anticoagulación? Doctor, no utilizo anticoagulación en una artroscopía simple. Bien. Sí, va a ser solamente eso. Bien. Bueno, otra vez, les voy a transmitir lo que yo hago. En artroscopía simple, aspirina a todos, así sea joven, hombre, y sin ningún factor de riesgo. Y anticoagulación en factores de riesgo. Factores de riesgo, mujer joven, anticonceptivos orales, es altísimo la chance de que haga una trombosis venosa profunda, muy alta en artroscopía simple, así no hayan hecho ningún procedimiento extra. Y ahí usamos anticoagulación vía oral, es decir, como les decía, en la Pixaban como droga. Es decir, acá, cuando aparece, es decir, el Sintrom nunca lo usamos para posoperatorios de este tipo. Sí, las heparinas de bajo peso molecular las hemos usado antes que aparecieran los anticoagulantes vía oral. Ahora, ante factores de riesgo, que para la pregunta del auditorio, mayor de 50 años, obeso, hipertenso, varices, fumador, si se juntan dos factores de riesgo, hay que anticoagularlo según las recomendaciones de los especialistas en hematología. Así que, digamos, hay que tener en cuenta esta situación. La trombosis venosa profunda es una complicación frecuente, incluso la artroscopía simple. Nosotros tenemos que transmitir al paciente los factores mecánicos de cuidado, es decir, que eleven el miembro, que no compriman la rodilla con la venda elástica, que la venda elástica vaya desde el pie hacia la rodilla, que hagan ejercicios de los gemelos, que inicien la marcha prematuramente, pero a pesar de todas estas cosas, si hay factores de riesgo, la posibilidad de hacer una trombosis venosa profunda es alta, y la responsabilidad nuestra como cirujanos es directa si el paciente hace una trombosis venosa profunda. Así que, digamos, no dejen de estudiar el tema a los artroscopistas jóvenes de cómo manejarse y estar cubiertos desde el punto de vista legal de que han hecho gestos para evitarlo. Después, Pablo Ramos nombró el ácido tranexámico. Sí. Yo no uso ácido tranexámico en artroscopía simple, lógicamente, calculo, Pablo, tampoco, ¿no? Estás hablando de los ligamentos y las prótesis, ¿verdad? Así es, en simples no, en procesos justamente tunelizaciones en plásticas ligamentarias sí las realizo. En hombro también estoy realizando bastante porque es una zona muy sangrante. Hay una pregunta de Santiago Zúñiga, bueno, no creo que entre acá, pero ya que estamos hablando de anticoagulación en cirugía de rodilla, en lesiones multiligamentarias, ¿utilizarían o no anticoagulantes? En parte mi respuesta es si tú te demoras mucho en la cirugía, si justamente hay mucho
daño a nivel tunelizaciones y todo eso, yo sí utilizaría justamente para tener un respaldo de no formación de trombos a nivel de esa pierna. Y lo más importante, movilización inmediata. Habitualmente en multiligamentarias yo no restringo mucho el brace indicado para prevenir la parte del ligamento cruzado posterior y los compartimentos lateral, no el medial, pero más por eso yo sí utilizaría. No sé si podrías contestar tú, Quique, Juan y el doctor Luis. Bueno, empiezo yo. Sí, multiligamentarias. Imagínense que si yo estoy hablando de artroscopías, a todos hacer algún gesto, aunque sea el mínimo gesto de la aspirina. Multiligamentarias sí uso ácido tranexámico. Habitualmente el ácido tranexámico nosotros hacemos una ampolla preoperatoria y una ampolla en postoperatorio inmediata, o sea, antes que el paciente se vaya de quirófano. En algunos centros es muy resistido el uso de ácido tranexámico, tienen que hablar con el internista, con el médico clínico que va a seguirlo a su paciente y explicarle que no hay riesgos por el uso de ácido tranexámico en esas dosis. Y sí, el uso de anticoagulación en multiligamentarias, habitualmente yo me dejo llevar más en pacientes jóvenes por si hay algún factor de riesgo extra para decidir la anticoagulación en lugar de la antiagregación. Es decir, hay medicamentos antiagregantes como la aspirina y hay anticoagulantes como la Pixaban, el Sintron, las heparinas. Es decir, la idea es antiagregar a las personas que no tengan factores de riesgo y anticoagular a las personas que sí tengan factores de riesgo. Juan, con las multiligamentarias, ¿cómo te manejas con el tema de la sangre? Vamos a decir. Sí, igualmente si el paciente no tiene ninguna enfermedad previa, utilizo el ácido tranexámico para tratar de disminuir lo que van a ser el sangrado por los túneles posteriormente, y sí, indiscutiblemente va anticoagulado y para la casa antiagregado en su postoperatorio. Rubén. Ahora empezamos a usar, Enrique. No lo utilizaba, no tenía mayores inconvenientes, pero sí, ahora empezamos con la experiencia del ácido tranexámico en las plastias. ¿Sí? Veníamos usándola en las artroplastias totales, con las que teníamos buen resultado. Sí, así como dijiste, es 1 gramo previo y 1 gramo per quirúrgico. Y disminuimos un poquito la dosis y tenemos unos 500 pre y 500 per en las plastias. Bien. En cuanto a la anticoagulación, ya les avisé, les dije que hacemos anticoagulantes. No usamos vía oral porque no están avalados. La FDA solo lo dejó usar para prótesis y que no fueran por fracturas, sino por artrosis de cadera y rodilla. Entonces, en Uruguay no usamos los anticoagulantes vía oral para las plastias ni para las artroscopías. Usamos heparina de bajo peso. Ya lo dije hoy, y a todos. Incluso, te digo más, con los pediatras lo hemos conversado y a veces hasta los adolescentes también lo hacemos. En cuanto al ácido tranexámico, en las artroplastias lo usamos por protocolo, excepto que tenga alguna contraindicación, insuficiencia renal, hay algunas indicaciones que lo contraindican a algún paciente, pero que haya tenido antecedentes de trombosis, etc. Pero en realidad en la mayoría de los pacientes se hace por protocolo, se hace intravenoso, no se hace mucho en nuestro medio a nivel intraarticular en las artroplastias. A nivel, no sé si estaban hablando en las plastias de hacer ácido tranexámico, ¿en qué forma? Si intravenoso o intraarticular, cuando lo usan para las plastias, el ácido intravenoso. Ok. Yo lo que creo, sinceramente, no vi evidencia para usarlo en esta patología, porque en realidad lo que sí demostró el tranexámico es que disminuye tanto uses manguito como no manguito, en los dos funciona igual, y disminuye las transfusiones posoperatorias. Es ahí donde se mide el ácido tranexámico. Y yo la verdad que no recuerdo haber hecho una plastia, ni multiligamentaria, ni monoligamentaria, que haya tenido que transfundir en el posoperatorio. Para mí, el sangrado de los enfermos haciendo una cirugía de plastia de ligamentos no ha sido nunca un gran problema, por lo menos no me lo acuerdo.
Y por eso no usamos ácido tranexámico, no hay ningún colega en nuestro medio que use ácido tranexámico para las plastias. Porque la indicación que le encontramos en las artroplastias, en las prótesis, en las artroplastias, sí es que está demostrado bastante que disminuye la cantidad de volúmenes de sangre que uno debe de reponer a los enfermos cuando hace una artroplastia, tanto de rodilla como de cadera. Tanto use manguito en rodilla como no lo use, las dos tienen una diferencia de sangrado, pero pueden sangrar las dos y pueden ser transfundibles las dos. Y lo que sí demostró el tranexámico es para esa patología. Yo no sé qué beneficio puede llegar a tener el tranexámico. No creo que sea tampoco un problema muy grande para el paciente dárselo, pero no sé qué beneficio puede tener. Sinceramente, no he leído demasiado en ese tema. He encontrado evidencia, no la busqué tampoco. No sé. ¿Puedo? Pablo. A ver, el uso del ácido tranexámico, justamente lo que buscamos en las prótesis es disminuir el sangrado, justamente que no exista pérdida sanguínea en el paciente, que sí había cuando no lo utilizábamos. A nivel de la tunelización, en la tunelización ósea, si bien es cierto, lo taponamos posteriormente con el injerto, pero sí existe justamente sangrado o hematrosis. Eso hemos disminuido bastante, así que si no hay la utilización mundial, pero sí tenemos la evidencia de mejoría a nivel de nuestros pacientes, yo no veo por qué no utilizarlo. Entonces, veo justamente con agrado una ventaja de que no ha disminuido muchísimo el sangrado en las cirugías plásticas de rodilla, de ligamento cruzado anterior. Hemos visto que ha mejorado muchísimo la movilización porque no existe justamente el aumento de hematrosis. Entonces, por esa razón yo sí la utilizo. Es muy difícil medir eso, doctor, disculpe. Por supuesto. Es muy difícil medir el sangrado posoperatorio de una plastia, porque en las transfusiones se puede, usted le hace hemograma posoperatorio a las plastias y demuestra eso, porque en realidad la hemartrosis no es solamente por los túneles óseos, puede haber una hemartrosis por una sutura meniscal, porque hizo un shaver, porque usó y dejó sangrando alguna otra estructura, no es solamente la de los túneles. O sea, a ver, yo no creo que esté mal usarlo, yo no creo que sea contraindicado, no está lo que me parece que no hay suficiente evidencia, me parece, para usarlo. Eso no quiere decir que no se pueda usar. Es como la antibioticoterapia en las artroscopías comunes. Artroscopías comunes, ¿hacen antibioticoterapia profiláctica ustedes? Bien, bueno, otro tema interesante para discutir. Yo no la hago. Las simples, ya cuando hago una plastia o una sutura meniscal, sí, pero si no hago ningún implante y no hago una menisectomía como la que mostraron en el primer paciente, pero sin sutura, le hago la cirugía plástica meniscal, a ese enfermo yo no le hago antibioticoterapia profiláctica, y es un poco lo que dice la bibliografía, que es de las únicas cirugías ortopédicas que no está obligado a hacer antibioticoterapia profiláctica 1. Ya cuando avance, sí. Bien. Pero digo, está bien. Yo creo que es cuestión de estudiarlo. Antes de pasar a la antibiótico-terapia, cerramos el tema de la anticoagulación y ácido tranexámico. Es decir, les transmito al auditorio, lógicamente, anticoagulación y ácido tranexámico son dos situaciones opuestas hematológicas. El ácido tranexámico es una antifibrinolisis, es decir, lo que va a hacer es que el paciente no sangre por liquefacción del hematoma, antifibrinolítico. Ese es el ácido tranexámico, se usa en el periodo intraoperatorio para que el paciente no sangre. Hay mucho trabajo de investigación actualmente de uso de ácido tranexámico en reconstrucciones ligamentarias de rodilla y está a la disposición, lógicamente, de todo el mundo para que los veamos. Hay mucha gente que los apoya y cada uno tendrá su posición personal de qué hacer, si usarlo o no en reconstrucciones ligamentarias. Mi postura, que es un poco lo interesante, es transmitir qué postura tiene cada uno y explicar por qué esa postura. Mi postura del uso del ácido tranexámico es en multiligamentarias. Si yo utilizo ácido tranexámico en las multiligamentarias cuando reconstruyo el ángulo posterolateral, uso la técnica de la Pratt modificada y ahí hacemos túneles para reconstruir la posterolateral del peroné, en la tibia y 2 túneles en el fémur, además de los túneles de cruzado anterior y posterior. Y creo que el ácido tranexámico agrega una tranquilidad para el cirujano cuando aborda el ángulo posterolateral, en la cual, por los tiempos de la cirugía,
No es recomendable usar manguito hemostático, prácticamente nadie utiliza manguito hemostático para la reconstrucción posterolateral con esta técnica. Yo no la uso ni en esta técnica ni en ninguna de mis cirugías de rodilla uso manguito hemostático, pero bueno, eso es una situación personal. Pero el ácido tranexámico en las multiligamentarias brinda una seguridad y una tranquilidad con el sangrado que, digamos, repercute en el resultado de la cirugía y repercute en el posoperatorio del paciente. Yo sí he visto disminuciones intensas del hematocrito en un posoperatorio multiligamentaria y creo que el ácido tranexámico tiene cabida en estas circunstancias, digamos, ¿no? Cuando van a ser muchos túneles en el fémur y en la tibia con esta técnica que, como ustedes conocen, reproduce el popliteo peroneo y el ligamento lateral externo. No sé si alguien quiere decir algo más de control hematológico, vamos a decir, de los pacientes. De cualquier manera, volvemos a la artroscopía simple como para no escaparnos tanto. El tema, lógicamente, es apasionante y, digamos, el año pasado tuvimos uno de los webinars de lesiones multiligamentarias, que fue un caso de Rubén, que fue interesantísimo. Pero el tema también de la profilaxis antibiótica, me interesaría mucho que cada uno diga lo que hace. Yo personalmente en artroscopías simples solamente utilizo la dosis de antibiótico intraoperatoria. Es decir, eso sí me parece que es válido. Es decir, piensen que el paciente está siendo invadido a su articulación, que yo digo a los pacientes, su articulación es una unidad sellada, para hacerlos entender, digamos, de qué se trata una articulación. Es una unidad sellada que tiene una membrana, que es la membrana sinovial, que decide quién entra y quién no entra en la articulación. Lógicamente, la sinovial no quiere que entre una aguja en su articulación, ni mucho menos un artroscopio, ni un shaver, ni ningún objeto extraarticular. Y, digamos, estadísticamente el uso de una dosis de antibiótico en el intraoperatorio o en el preoperatorio inmediato es suficiente como para, digamos, desestimar la posibilidad de una alta tasa de infección. No sé, bueno, quisiera escuchar a todos a ver cómo se maneja. Ya escuchamos a Luis su posición frente al antibiótico. Juan, ustedes en Caracas, ¿qué hacen con el tratamiento antibiótico? Sí, colocamos tratamiento, así sea una cirugía simple, sin ningún tipo de implante, colocamos una dosis de antibiótico profiláctico en todos los pacientes. Igual que Juan. En el postoperatorio, ¿no? En el transoperatorio utilizamos la dosis y después para el egreso, si es una cirugía donde no hubo implante, no lleva, pero el transoperatorio, todos. Perfecto. Pablo, ¿ustedes? Igual que Juan, tenemos esa precaución. En parte es el tipo de pacientes que tenemos. En nuestro medio, los pacientes, el mayor porcentaje son pacientes rurales, son pacientes que no tienen mayor tipo de manejo salubre óptimo. Entonces, sí tengo la precaución y, como dice Juan, preferible tener una dosis colocada en un paciente y no tener una infección por no haber tenido esa precaución. Comparto la idea de Juan. Rubén. También tenemos la profilaxis pre y post quirúrgica. Vos también en artroscopía simple usar el antibiótico en el postoperatorio. 1 gramo, sí, y con eso me van a tener que invitar más veces. Me van a tener que invitar más seguido porque evidentemente ustedes hacen todo lo mismo y yo no. Me van a tener que invitar. No hay evidencia que acepte la artroscopía simple, hacerle antibióticos en forma profiláctica, una dosis o hacerle más de una dosis como hacemos cualquier otra cirugía. Eso es lo que dice la bibliografía. Si miran las revisiones dicen eso. Yo no digo que no se pueda hacer y creo que es como el ácido tranexámico, creo que no le va a hacer daño al enfermo hacerle una dosis de antibiótico, no le va a pasar nada. Lo haces intraoperatorio, tenés el anestesista al lado, no le cuesta nada. Te digo más, yo tengo que decirle, no, esto es una artroscopía simple, no le hagan antibiótico, pero si no me lo enchufan 20 minutos antes de la artroscopía. Como hacemos con el resto, una plastia de cruzado, sí.
en todos los sanatorios de Buenos Aires que yo conozco, el protocolo de infectología es en artroscopía simple, perdón, en artroscopía simple, una dosis de antibiótico intraoperatoria. Está bien, yo lo que he buscado es bibliografía, y sí, este trabajo, si quieren después podemos mandarlo, pero podemos hacerlo, sería muy bueno buscar evidencia de estas cosas como grupo. Ya está, lo hemos hecho y hemos debatido este tema con bibliografía y no hay evidencia fuerte para hacer antibióticos en este tipo de cirugía. No hay evidencia fuerte. No digo que no se pueda hacer, por eso te digo, me parece bárbaro, yo encantado, soy el único que disiente de los que hacen, todos hacen lo mismo menos yo. Se ve que, y no soy yo solo, mirá que esto es lo que nosotros hacemos tanto con este tipo de antibiótico como la profilaxis, es a nivel de toda la sociedad nuestra, de todos los traumatólogos de Uruguay. A ver, todo. Es difícil, siempre habrá alguno que haga alguna otra cosa, pero en realidad en un congreso, en un ambiente científico nuestro, esto es lo que usamos. Lo tenemos bastante así. Pero bueno, está bien. Enrique, ¿me permitís? ¿Cómo? Sí. Enrique, ¿me permitís? Sí, José, claro. Sí, justamente eso, profesor, estábamos hablando con el doctor Pablo Ramos y con Enrique antes de empezar la charla, que lo bueno de esto es que cada uno refleja la realidad también. Las realidades son diferentes, profesor. Cuando uno confía, yo sé que usted tiene su quirófano flujo laminar, por ejemplo. Las realidades acá son un poquito diferentes. Uno tiene que... no tenemos una disciplina espartana nosotros acá en muchos quirófanos. Entonces tenemos que prevenir un poquito con la antibiótico terapia. Me acuerdo que el doctor Mauricio Guarda, que usted le recuerda que es de Chile, de Osorno, él también decía, sí, la bibliografía dice no antibiótico, pero yo doy antibiótico y me siento más seguro. Cuando las realidades son diferentes y desconfiamos un poquito de nuestro medio, de que no hay tanta disciplina, entonces yo creo que por eso hacemos un poquito antibiótico y para dormir tranquilo. No es muy científico eso, pero es la realidad de cada país. Mira que nosotros no usamos ala blanca para esta cirugía. Solo las artroplastias hacemos ala blanca. Las plastias, todo eso no lo hacemos porque el flujo nos molesta mucho el aparato de artroscopía, etcétera. No se usa el flujo, usamos flujo vertical nosotros, entonces es un lío el flujo vertical. Perfecto. Gracias, profesor. Rubén, ¿y por cuánto tiempo mantiene el antibiótico en el postoperatorio? De artroscopía simple estoy hablando, ¿eh? ¿Yo? No, Rubén, perdón. Porque Rubén me comentó que él seguía después con el postoperatorio. No, post. Pre y post. ¿Cuánto tiempo lo mantenés el antibiótico del postoperatorio? Y por 3 días. 3 días. Cefalexina, una cefalosporina de primera generación, y con eso va. Por las indicaciones estas mismas que había referido el profesor. Claro. Sí, acá nosotros, como el resto de los que hablamos, también usamos una dosis de antibiótico en el intraoperatorio y nada en el postoperatorio, y eso es el protocolo que se maneja prácticamente, como les decía, en todos los sanatorios de nuestro país. Y creo que tiene validez porque, digamos, nosotros estamos haciendo una invasión, por lo menos en la invasión de la vena por el anestesista en un área no estéril. Y, digamos, también, como les decía, la articulación es una unidad que no está en contacto en ningún momento con el exterior y la estamos poniendo en contacto con el exterior. Incluso algunos especialistas acá, las infiltraciones le dan antibiótico preventivo, que bueno, puede tener o no validez, pero digamos, ¿quién no ha visto una sepsis por una infiltración intraarticular, ¿no? Así creo que todos lo hemos visto y me parece que el uso de antibióticos, yo al contrario de lo que manifiesta Luis en la bibliografía, sí lo he visto escrito al uso de antibiótico preventivo, una dosis intraoperatoria, pero bueno, digamos, lógicamente hay bibliografía para todas las posiciones con respecto a un tema tan particular, ¿no? Juan, ¿vos querías comentar algo? Quería hacer una pregunta para alborotar un poquito la idea, ¿no?
con lo que respecta a las meniscectomías, ¿no? Hay un caso bien interesante que es siempre tratamos de conservar la mayor cantidad de menisco a la hora que vamos a hacer una meniscectomía. Pero yo quería hacer una pregunta, sobre todo con tan distinguidos panelistas. ¿Cómo manejan a la cantidad de menisco que quieren hacer cuando hay un menisco discoide? Bien. ¿Un menisco discoide roto o un menisco discoide sano? Pudiéramos hablar de un menisco discoide sano, que lo único que está provocando, sintomático, claro, está provocando un bloqueo en la rodilla. Es un chamo, 4, 5 años, 3 años. ¿Y qué cantidad de menisco retirarle sin llegar a una cantidad no deseada? O sea, a un patrón de referencia, a un límite, el desbloqueo, la zona que demarca el menisco. Luis, te escuchamos, que veo ahí que querés comentarnos cuál es tu posición. Luis, ¿podés darnos tu postura? No, perdón que me quedé afuera. No sé qué. La pregunta fue entonces, ¿qué hacer con un menisco externo sintomático en un paciente joven? ¿Cuánto ser de conservador? Discoide. Discoideo de tipo Watanabe 1 y 2. O sea, un menisco que tiene, o que se puede considerar un menisco discoideo porque es una inestabilidad posterior porque le falta el gripper. No, un menisco discoide Watanabe puede ser 1 o 2 que ha provocado un bloqueo en un muchacho de 3, 4 años. Lo que producen, los meniscos discoideos, si están rotos, producen bloqueos más grandes o más chicos, y si no hacen resaltos habitualmente, si son Watanabe, los Watanabe 1 y 2, ¿no? Los meniscos discoideos verdaderos, anatómicos verdaderos, producen bloqueos o pseudo bloqueos, en realidad hacen resaltos, los gurises, de los meniscos esos. En realidad, yo lo que te intento hacer, si es un menisco que no tiene no está roto el menisco, si es un menisco sintomático de ese tipo, yo lo que intento hacer es tratar de dejarlo el mayor tejido posible y que no me resalte la rodilla, que le saque la sintomatología al chiquilín. Siempre he tratado de hablar con los padres antes de hacerlo, diciéndoles que el tratamiento conservador tiene una ventaja, que es tratar de conservar lo más posible el menisco, pero tiene una desventaja, igual que la sutura plástica, la sutura de los meniscos, y es que puede ser reintervenido si no mejora la sintomatología, o la mejora de la sintomatología no es suficiente, por lo que planteó el cirujano, porque es muy difícil elegir hasta dónde, excepto hacer una meniscectomía total. Hay algunas reglas. Si uno tiene un menisco que va haciéndolo cóncavo, o sea, lo va transformando en un menisco más o menos normal a medida que lo va comiendo, lo va sacando, y logra que el menisco no salte el cóndilo, eso es un elemento fundamental. Si yo tengo un resexo meniscal posterior que me resalta el cóndilo, evidentemente es muy probable que en la rotación ese chiquilín siga con los resaltos. Entonces, en principio son esas las márgenes que uno tiene. La bibliografía más o menos habla de eso. No hay un número, más de un tercio, menos de un tercio, no hay en verdad un número de cuánto sacar de menisco. Lo que hay que tratar es lo mismo que la artrosis de hoy. Para mí lo que hay que tratar es la sintomatología del paciente. Si la sintomatología es de bloqueo, no es lo mismo que de resalto. Si el menisco está roto, no es lo mismo que si está completamente sano y resalta. Eso se ve en niños chiquitos. Incluso hay que ser conservador en los niños chiquitos porque muchas veces esos resaltos en el tiempo se les va y pasan años sin resalto, por más que de chiquititos resaltan mucho, y eso es por la anatomía de la rodilla, que va cambiando, va siendo menos convexa, entonces el compartimento externo, y eso hace que resalte menos a medida que crece. Entonces, no apresurarse y ser conservador, y las reglas serían un poco esas. Las que yo manejo son esas, en un menisco completamente sano y que solo resalta, ¿no? Evidentemente, si el menisco tiene una lesión hasta el fondo, ahí tendré que ver si puedo suturar algún sector para ser conservador y no hacer una meniscectomía externa completa. Genial, Luis. Muy interesante tu experiencia en niños. Yo no tengo ninguna experiencia en niños.
puedo hablar del menisco externo en adultos, pero no hago niños, así que vos, Pablo, ¿hacés niños? ¿Has operado artroscopía de niños? Solo he operado a 2 pacientes en toda la experiencia que he tenido y no tan pequeños como 3, 4 años. Fue un chiquito de 7 años en el cual tuvo un bloqueo de rodilla y tenía una ruptura ya del menisco discoideo, un discoideo completo. En ese paciente la dificultad que tenemos, y justamente y también en los adultos, es cuando vas dando la forma de semiluna, habitualmente el muro es muy grande o hay una inestabilidad en la parte anterolateral, o sea, en el tercio medio, porque justamente la inserción no es completa y existe justamente una hipermovilidad de este sitio del menisco discoideo. Hay también la otra variante del menisco de Griesberg, que es completamente un ligamento de Griesberg hipertrófico que hace justamente la tracción del menisco y lo hace completamente un bloqueo general que en ese tipo de paciente o ese tipo de menisco tenemos que realizar la meniscectomía total a pesar de la edad y todo, porque justamente va a permanecer bloqueada la rodilla. Pero como ya dijo el doctor Luis, si hay una ruptura hay que tratar de remodelarle. Los problemas que lo veo es que el muro habitualmente es grande y yo lo que he hecho es en los adultos es remodelarle con radiofrecuencia, ir bajando y dándole justamente la tendencia del muro a que quede un poco más longilíneo y que no quede justamente tan alto. Es complejo. En los chiquitos, repito, la única experiencia, un paciente de 7 años que tenía una ruptura, se le remodeló y nos hizo nada más y fue bastante bien, pero no tan pequeños como tu pregunta, Juan. Juan, ¿y tu experiencia cuál es? Contanos. Sí, más o menos era muy parecida. Lo que quería era más o menos ver qué tanto, porque generalmente empiezo a darle forma y la cantidad que voy retirando va a depender de la sintomatología que fui encontrando en el examen físico. Inclusive el examen físico que le hago al paciente consciente y el examen físico que le hago ya cuando está dormido. Y en realidad es que la cantidad siempre ha sido variable. Muchas veces he dejado poco menisco, en algunos sectores más que en otros he dejado una cantidad de menisco mayores que me ha quitado la sintomatología. A veces, por supuesto, lo consigues roto, despegado de la pared, por el tema que el menisco no pudo abrir, por estar totalmente redondeado, y hace sus rupturas de la cápsula, y claro, al volverlos otra vez a hacer semiluno, hay que volverlos otra vez a pegar a la cápsula para que se vuelva a expandir nuevamente el menisco. Pero lo comentaba porque la idea que viene después es el futuro de esa rodilla, que generalmente ya cuando están en edades ya 10 años, 12 años, se vuelven otra vez sintomático esa misma zona con esos meniscos nuevamente. Muy bien. Rubén, ¿tenemos alguna pregunta al auditorio que no hayamos contestado? Tenemos una, Enrique, que acaba de llegar. ¿Toman en consideración el edema subcondral en rodillas con lesiones meniscales? Y si es así, ¿qué hacen? Y una segunda pregunta de experiencia en meniscos destruidos. Bien, bueno, creo que el tema de edema subcondral es un tema muy importante y que nos está hablando de la fisiología del hueso y la pérdida de la absorción del impacto por parte del cartílago y el sufrimiento óseo por el impacto. Así que sí, en mi opinión, tiene una importancia capital saber en la presencia de edema óseo del lado, lógicamente, de la lesión meniscal, me está hablando de que ya el menisco ha perdido su capacidad de ayudante del cartílago articular y que el cartílago articular ha perdido su capacidad de absorción del impacto y, lógicamente, inclina la balanza en contra de hacer una resección meniscal. Lógicamente eso hay que hablarlo con el paciente, como siempre les comenté, y esto que les comentaba antes, es decir, el dolor que yo le puedo sacar de su rodilla es pero observe que tiene este problema agregado y que ese problema no tiene una solución por vía artroscópica. Ahí definiremos si es una osteotomía en la solución, si es un reemplazo compartimental dependiendo de la edad y del resultado de la artroscopía, pero uno tiene que abrir el abanico con estos datos que nos brinda, en este caso, la resonancia. Es decir,
el abanico se abre cuando hay situaciones que exponen al paciente a un mal resultado, y uno tiene que adelantarles para que no sea una sorpresa en el posoperatorio qué es lo que puede pasar. Y una de las situaciones, digamos, de la presencia de edema óseo es que persista el dolor, porque el dolor está relacionado con el impacto sobre la articulación y sobre la incapacidad del cartílago y el menisco de absorberlo. Pablo, ¿vos le das importancia al edema óseo? ¿No le prestás atención? No sé, lo tomo muy en cuenta y justamente ya se ha dicho todo referente al daño mecánico que existe a nivel cartilaginoso y subcondral, que es el que te da la sintomatología. El menisco vendría a ser un problema adherido a este. Yo quería ver si pueden ayudarme con una contestación. ¿Cuántos de ustedes o qué porcentaje de ustedes tienen dolor cuando hacen sutura tipo todo adentro en un paciente delgado, cuando utilizan esas agujas tan grandes y si han tenido algún compromiso? Yo a lo menos el porcentaje de dolor en la zona que coloqué justamente este tipo, yo uso el FastFix, que son agujas muy largas y muy grandes, tengo un porcentaje de un 15-20% en la zona donde tengo los implantes. Si bien es cierto, no se lo siente ni nada, pero existe una agresión a nivel de esa cápsula y tiene dolor. No sé si ustedes tienen el porcentaje igual, no lo tienen nunca, y qué cuidado tienen para que no se presente. Esa sería una pregunta como posterior a una reparación de menisco con todo adentro. Perfecto. Luis, ¿querés contestar lo de la sutura meniscal todo adentro? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué utilizan? Si tienen este tipo de problemas también. Me parece que Luis está con problemas con la conexión. Juan, ¿ustedes utilizan suturas todo adentro? ¿Tienen algún inconveniente, como comentó Pablo? ¿Qué inconveniente tienen? ¿Qué nos querés comentar? Sí, de hecho, trato de que no sea mi primera opción todo adentro, porque sí, efectivamente creo que hay un tema entre el nudo y la unión y ese proceso inflamatorio alrededor de la sutura que termina dando ese dolor en el paciente, que hay un porcentaje de esa sutura que es reabsorbible y que con el tiempo va a pasar, pero a veces es inconveniente. Las primeras casi todas, yo creo que me resultaron dolorosas. Pensé que era un tema de bajar un poco el perfil del nudo, para tratar de evitar eso. Mejoró un poco, pero siempre para mí más o menos ese porcentaje igual es el que manejo, que tiene dolor en la zona donde lo hago. Y le he echado la culpa al tema del nudo y la fibrosis que se hace en la zona por culpa del material. Juan, perdón, ¿cómo le manejas? ¿Cómo le manejo el dolor? Primero, trato de tranquilizar al paciente en el sentido de que no hay problema, de que esto es un proceso normal dentro del proceso de formación. Si todavía me sigue molestando mucho, trato de utilizar los esteroides, pero vía intramuscular, nada a nivel local. Y no detengo la rehabilitación. Al contrario, trato de que siga elongando esa cápsula donde yo hice ese nudo para tratar de que vaya pasando. Pero es un tema que más o menos 3-4 semanas ya el paciente empieza a ver cambios y ya empieza a tomarle, quizás vamos a decir así, nos empieza a creer un poco de que sí va a pasar el dolor. Luis, tuviste un problema con la conexión, ¿verdad? ¿Querés darnos tu opinión con el tema de las todo adentro? ¿Qué problemas has tenido? ¿Cuándo las usás? ¿Cómo resolvés esas complicaciones frecuentes, como decía Pablo? Nosotros el todo adentro lo usamos solo, vuelvo, en la parte posterior, y en realidad es un gran lío tener el dolor posoperatorio, y hay a veces se puede identificar dos tipos de lío: un dolor mecánico, que es cuando el enfermo, nosotros le limitamos la movilidad a los enfermos después que le suturamos el menisco, no le dejamos la extensión y la flexión completa. Y entonces el problema arranca muchas veces
cuando empiezan a mejorar la movilidad los enfermos, empiezan a tener dolor de tracción. Es como un dolor de tracción y lo que hemos hecho es seguir analgesiarlos y seguir adelante. Habitualmente no hemos tenido que reoperar enfermos solo por dolor. Sí, cuando el dolor se mantiene durante mucho tiempo y empieza a tener alguna otra sintomatología, lo que le hacemos en forma obligatoria es una resonancia de control. Porque tampoco puedo ser tan petulante de decir que no soy yo el que se me aflojó, se me salió o me está pasando algo en punto de vista mecánico de la sutura que yo intenté hacer. Entonces, vuelvo a repetir, las primeras semanas habitualmente no tenemos gran problema, el problema es cuando empezás a terminar con la extensión y la flexión completa, ahí es donde empieza a haber más dolor a veces, en el sector posterior y sobre todo en la extensión. Y después lo otro que hemos visto es que en eso tratamos de conservarlo al enfermo, de hablarle, de explicarle que eso es justamente el precio que hay que pagar porque está apretado y que eso probablemente disminuya en un porcentaje muy alto, disminuye. Y yo no recuerdo haber tenido que reoperar enfermos porque le queda un dolor insoportable, si no es porque tiene alguna falla mecánica de la sutura. Bien. Rubén. Rubén, contanos. ¿Tenés experiencia con el uso de estos dispositivos? No, Enrique, no tengo mucha experiencia con las suturas meniscales. Bien. Quique, vos. Mirá, yo los todo adentro trato de no usarlos. Es decir, cuando no me queda otra, lógicamente, porque es inaccesible la unión entre el cuerno posterior y la inserción que es otra de las cosas que yo miro mucho en la resonancia, la inserción del semimembranoso. Si yo sé que hasta la inserción del semimembranoso llego con afuera adentro, sin inconveniente, y para mí es la elección número uno. Es decir, afuera adentro con PDS, para mí es el número uno de la... Bueno, acá tengo los pulgares para arriba. ¿Por qué? Porque el PDS es una sutura que a los 180 días se reabsorbe y me va a quitar el efecto, primero de irritación local del botón del todo adentro. Es decir, para un poquito hacer una introducción, el todo adentro es un dispositivo que dispara unos pequeños botoncitos de PIC en general y que quedan por técnica apoyados por fuera de la cápsula articular. Y utilizan un hilo no reabsorbible para la fijación. Entonces, esos botoncitos están atados a un hilo y cuando uno tira del hilo se cierra el nudo sobre el menisco y eso comprime el menisco sobre la cápsula. Entonces, mecánicamente nosotros estamos generando una rigidez del movimiento del ligamento coronario, es decir, el ligamento entre la cápsula y el menisco, lo estamos dejando fijo. Y además estamos dejando un implante en la cápsula articular, lógicamente del lado de afuera, pero estamos dejando un implante fijo y definitivo. Es decir, no hay forma de que hasta que pase mucho tiempo el cuerpo pueda recuperar la flexibilidad de esa estructura. Entonces, ¿qué ventajas tengo con el afuera-adentro con PDS? Que a los 180 días el hilo no está y que el cuerpo va a poder empezar más tempranamente su proceso de remodelación del tejido. Pero tengo un digamos, límite morfológico, es decir, que la rodilla no me deja poner una aguja desde atrás y hacerlo fácilmente, vamos a decir, de afuera adentro en las lesiones posteriores. Entonces yo les cuento lo que hago, es decir, no es algo demasiado convencional, pero yo uso todo afuera adentro. Seguro que llego hasta el punto de la inserción del semimembranoso en el ángulo posteromedial de la tibia. Desde ese ángulo hasta el cuerno posterior, habitualmente no queda otra que usar un dispositivo todo adentro, pero en las lesiones próximas longitudinales, no estamos hablando de lesiones de arrancamiento o radiales de raíz, sino longitudinales que llegan hasta la raíz. Yo lo mostré en ese punto que utilizo en la charla de lesiones de raíz, pero es el mismo concepto, es decir, con un AutoCAD
cargado con un PDS, es decir, como si fuera un afuera-adentro. Llevo el AVOCAT hasta el cuerno posterior, es decir, en forma perpendicular a la lesión longitudinal del cuerno posterior, se llega con un AVOCAT 14 de adelante hacia atrás, vamos a decir, me siguen por el mismo portal interno, y paso el PDS y hago un nudo deslizante y dejo el nudo detrás de la articulación como si fuera una lesión ramp, pero lógicamente más central. ¿Sí? Y me ahorro el dispositivo del cuerno posterior, vamos a decir. Es decir, que si tengo que usar un dispositivo es 2 o 3 disparos como máximo, por todas estas cosas de concepto que les comenté antes, de que dejan una estructura rígida y, digamos, inextensible. El PDS me da la posibilidad de que ese movimiento que tiene el menisco, si bien el cuerno posterior menisco interno es el menos móvil de todos, tiene un grado de movimiento sobre la tibia que es mejor respetarlo para evitar estas rigideces y dolores posoperatorios. Es decir, pero sí he pasado por estas circunstancias del furor de todo adentro, y la verdad es que no me gusta para nada. Es decir, trato de evitarlo, lo pongo cuando no me queda otra. Muy bien. Pero bueno, podríamos preparar algo de sutura meniscal. Es un tema lógicamente apasionante, yo creo que no es el tema de hoy, pero es un tema muy interesante, digamos, ¿no? La preservación meniscal. Es decir, también de hasta dónde hay que llegar y, digamos, cuándo no hay que pasarse de indicación de sutura tampoco, ¿no? Es decir, que sabemos que lo vamos a tener que operar al paciente 2 veces. Yo tenía una pregunta, que tú pusiste entre las complicaciones el SUDEC. ¿Cómo lo manejan, doctor Luis? Porque justamente es muy raro y habitualmente son en las chicas que quieren hacer todo inmediatamente, pero les duele completamente, se hincha la rodilla y tú no sabes cómo manejarlo, cómo lo afrontan. Sí, es un gran problema el SUDEC en la rodilla. Yo creo que el consejo que le daría a los más jóvenes, porque el SUDEC no tiene un fácil tratamiento, es escalonado, es multidisciplinario, ni siquiera no es quirúrgico, es médico, etc. Pero sí lo que le diría a la gente es que ojo no operen una rodilla que ya tenga una algodistrofia por un trauma, porque eso es lo peor que te puede pasar. En realidad, la algodistrofia, yo por mi edad y porque soy encargado de las clínicas de acá, yo soy de los que participan en las pericias médicas, estoy de perito para el sistema judicial. Y es un gran lío. El síndrome de SUDEC o la algoneurodistrofia tipo 2, que es la que estamos hablando, es un grave lío. A nivel judicial también es un lío, porque a veces es difícil de hacer entender a los pacientes y corta la relación rápidamente, porque el paciente en realidad se siente muy invalidado. Entonces, si te llega a tocar, lo lamento, habrá que conseguir un buen equipo que te ayude a levantarlo al enfermo. Tratar de no tocarlo más y ver qué pasa. Pero lo que yo le recomiendo es, ojo, no operen en algo neurodistrofia, porque ahí sí no levantás más el lío. Perdón que no te respondí mucho, porque en realidad el tratamiento, yo cuando tengo una algodistrofia, no solo posquirúrgica de una artroscopía, que es rarísimo, sino una algoneurodistrofia por otra causa, lo tratamos con el fisiatra, con el técnico con el fisioterapeuta, con el anestesista, con el terapia del dolor, con psiquiatra. O sea, a ver, hacemos un ateneo de cada enfermo de eso para arrancar por dónde, e incluso un estudio psiquiátrico, o sea, a ver, es bastante complejo. Entonces, no te sé decir muy bien, porque es lo que se nos escapa, por algo hacemos cirugía nosotros. A nosotros nos gusta ver algo roto y sacarlo. Eso es más para los médicos, la algoneurodistrofia. Y lo que peor te puede pasar es que la hayas desencadenado vos. Eso es lo peor. Exactamente. Genial, bueno, me parece genial la postura y, digamos, sí, yo he tenido 2 o 3 SUDEC post-artroscopía, es rarísimo. Pero bueno, a fin de agregar situaciones posibles, lo puse en la charla, ¿no? Y es un tema muy difícil. Y además, los puntos de vista sobre el tratamiento, como decía Luis brillantemente, dependen de muchas especialidades, ¿no? Porque la verdad es que
no hay un consenso de por qué se produce, ¿no? Pero sí, ante la mínima duda, creo que lo que hay que llevarse es que ante la mínima duda en el preoperatorio, de un principio de SUD, de una algodistrofia, parar la rotativa, digamos, ¿no? Frenar todo y replantearle al paciente la situación, ¿no? Rubén, ¿tenemos alguna otra pregunta del auditorio? Si no, vamos ya redondeando porque ya a la hora, creo que estamos Ya no, pasados de hora. Compartió acá el doctor Mario Marín Pandó, que tuvo una experiencia que ese dolor se ocasiona probablemente por la retracción de la cápsula o formación de tejido fibrótico en la zona de sutura. Si hay rigidez articular en el postoperatorio, me ha sido útil resolver con terapia láser de alta intensidad, Perfecto, con el cual disminuye el dolor, actúa como analgésico local y mejora la elasticidad de la cicatriz. Bien. ¿Puedo una última pregunta al doctor Luis? ¿En qué paciente tú directamente o cómo lo manejas para decirle no se opere y el paciente te pide, te exige y todo eso? Yo comparto posiblemente lo mismo que dirás. Yo directamente pues le mando hacia otro colega y no me meto en ese compartimento tan negro. Pero ¿cómo lo guiarías para los residentes? ¿Cómo ellos pueden capear ese tipo de situación paciente médico? Nunca operándolo. Si tú no estás convencido que el diagnóstico y el tratamiento del enfermo va a pasar por un procedimiento quirúrgico y que ese resultado cambie la evolución natural de la enfermedad para bien del enfermo, no creo que te tenés que mantener, porque eso es lo que es un deber deontológico no hacerlo. Por más que venga el presidente. Yo operé a Suárez cuando estaba acá en Uruguay, antes del Mundial de Brasil, lo operé yo 20 días antes, no jugué el primer partido porque le saqué el menisco externo, nada de conservador, tenía una saebal del menisco externo y se la saqué, y eran 20 días antes del Mundial de Brasil. ¿Y qué voy a andar diciendo? ¿Qué voy a hacer? No tengo más remedio que operarlo. Y también es la situación al revés. Si está para operarse, no hay más remedio que operarlo. El hacerle track, a ver, los pacientes, yo creo que con la mejor disponibilidad, los pacientes tienen que estar muy bien informados, cada vez están más informados, pero la decisión, si bien es en conjunto, termina siendo siempre, vos podés llevar al paciente a que se opere o a que no se opere, conversándolo con el tiempo. Después irá a buscar otro, él probablemente busque la magia en la cirugía y le vendan, pero en realidad, si yo le aconsejo que le daría a los jóvenes es, si vos no te convenciste de que haya que operarlo, abstenete, no lo operes. Es lo que pide Kant hace cientos de años. En la duda, abstenete, porque la cirugía es intervencionista. No es darle un antibiótico, como hablábamos hoy, bueno, le damos, no le damos el antibiótico. La cirugía es intervencionista y para hacer una intervención a alguien hay que justificarlo y que sepa, tenga bastante evidencia de que voy a mejorarle lo que le estoy haciendo. Si no, déjalo quieto. Morir y envejecer, mirame a mí, lo vamos a hacer todo. Yo también fui 0 kilómetros, como dicen. Genial, sí. Pablo, mirá, yo una de las cosas que le digo a los pacientes, y tanto como cuando le hago la indicación o cuando le rechazo la indicación ya que el paciente trae, porque muchas veces, como decís vos, Pablo, el paciente trae la indicación, es decirle, mire, yo voy a intercambiar la silla que usted está sentado por la mía, me voy a sentar en su silla y voy a hacer, por este momento, me voy a poner en su lugar, con su edad, con sus circunstancias, con su dolor y con la patología que usted tiene. Y a mí, yo no me operaría en su lugar. Así que no puedo ofrecerle una cirugía si no me la haría a mí mismo, porque sé que me va a ir mal. Si el paciente no lo entiende, ni siquiera vas a necesitar derivarlo. Se va a ir a buscarlo solo al cirujano, digamos. Pero, no, como decía Luis, nunca tenés que operar a un paciente de que no estás convencido que el resultado
va a ser positivo, que le vas a ayudar o le vas a mejorar algo, ¿no? Es decir, mejor ni tocarlo. Y explicarle que no, por qué no lo haces, que solito se va a ir a buscar otro si está empedernido en operarse, digamos, ¿no? No sé, ¿tenemos alguna pregunta más o vamos ya, empezamos a cerrar? Y vamos cerrando. Tenemos que anunciar una cosita también, Enrique. No sé, Rubén, ¿tenés preguntas? Hay alguien que preguntó ahí el porcentaje de suturas, parece. ¿Cuál es el porcentaje de uso de las suturas meniscales que no colocan, a pesar de que la tienen en su stock de tratamientos? El doctor Roberto Audain. A ver si interpreto la pregunta, es decir, que vos pediste la sutura porque tenías la duda que ibas a hacer una sutura meniscal, pero no la usaste, digamos, ¿no? Así mismo. Bien, sí, yo no tengo el número hecho concreto, pero ayer, por ejemplo, nos pasó esto. Yo, en pacientes jóvenes, siempre le pido algún método de sutura porque tengo siempre la esperanza de preservar el menisco. Pero yo diría que está entre el 25 y el 30% de mis pacientes a los que le pido sutura y no la uso en el acto quirúrgico. Igual. Bueno, gracias, profesor Francescoli. Tiene que salir ahí. Muchas gracias, profesor Francescoli, por su colaboración. Ahí está. Luis. Aprendimos mucho hoy de todas tus experiencias. Muchas gracias por tu participación. Chao, doctor. Chao, Luis. Nos vemos la próxima. Bien. Enrique, solamente avisarle a la gente que está en el auditorio que si quieren hacer preguntas, aparte de grabarse las charlas en nuestra página, no es solamente en YouTube, sino en nuestra página, en Guía OIT, la gente que se suscribe puede participar y hacer comentarios o hacer preguntas a la gente, a los docentes. O sea, puede dejar su comentario, su pregunta. Por ahora es todo lo que puedan escribir. Queremos dejar también el día de mañana, permitir que la gente presente fotos o videos para que nuestros docentes puedan hacer las explicaciones, ¿verdad? O sea, si le queda una duda ahora de nuestras charlas, hacer sus comentarios o preguntas en la página. Ahí le va a habilitar ahí al abrir la ventana de los videos, le va a habilitar comentarios. También vamos a fragmentar las charlas que estamos dando. Vamos a hacerlas fragmentar para que la gente pueda entrar por tópico, repetir las cosas que le interesó de nuestra charla, que la verdad que entre la charla, que fue espectacular, también en la parte de discusión también se armó buenos tópicos, y eso también va a ser fragmentado para que la gente entre su comentario. Lo ideal sería que se suscriba a la página para que pueda hacer sus preguntas o comentarios. Quiero agradecerle, Enrique, una cosita, quiero agradecerle a todos por su presencia. Tuvimos un buen auditorio, muy interesante. Queremos invitar a la gente como el doctor Chávez que se presenten, que sigan participando. Realmente muy buena su presentación, y queremos la participación de más residentes que presenten sus casos, que nos escriban, que si tienen un caso muy interesante, hacer una charla sobre discusión de casos. No sé, vos, Enrique, ¿qué te parece eso? Que presente su caso, te presenta a vos y vos definas para hacer una charla especial sobre casos problemas. Sí, solamente claro. Eso. Gracias, Enrique. Una fuente de discusión sería interesantísimo poder abrir una red por ahí en la residencia de cada uno de su país, en las residencias, como para que levanten casos en la página, y eso sería muy interesante, ofrecerles una vía digamos, de conocimiento, de formación y de posición, de postura frente a la patología, con la experiencia que tenemos cada uno, ¿no? Perfecto. La gente joven, Rubén Chávez, doctor Chávez, de Venezuela, si hay participación. Gracias, Pablito, por tu participación, siempre bien recibida, y la verdad que muy buena. Gracias por todo el apoyo. Enrique, no me queda más que decirte muchas gracias. No, pues, Doc, nada más que agradecerles por permitirnos participar en esto. Gracias al Doc Pablito que me invitó, y a todo el staff de médicos, y más que eso, es importante nutrirnos del conocimiento de todos ustedes, nosotros que estamos empezando una carrera en esto, ¿no?
Solo queda dar las gracias por estas oportunidades y creo que sí sería bueno presentar más casos y llevarlos a discusión porque es de donde más se aprende, sobre todo con casos problemas y como se vio ahora, casos que no van bien, ¿qué enseñanza nos dejan más que los casos que van bien? Exacto, muy bien, Carlos. Presentaste excelentemente tus casos y, digamos, que sirva de estímulo para la gente de tu generación y de tu hospital, que van a ser bien recibidos y estamos ansiosos de poder ayudarlos. Quería hacer dos chivos. Uno lo tenés vos, Rubén, el de la... Chivos son, acá se le dice a los avisos. No sé si son otros países eso. Pero dos avisos. Uno lo paso ya ahora, que a ver dónde lo tengo. Acá. Es un tema que me parece súper interesante. Es más, tenemos programado hacer una charla de dolor post-COVID. Esta es de hombro porque está mi hermano atrás, así que todo donde hay un hombro está mi hermano atrás. Pero es pasado mañana a las 15 horas de Argentina, que somos -3, a las 7 de la tarde en España. Y bueno, los que estén interesados, contáctense con la Asociación de Hombro o entren en la página de internet de ONLAP, que están todos los datos para eso. Y lo otro que quería, salgo de compartir pantalla. Rubén, vos tenés la del 31, tenías un flyer que el 31 vamos a hablar de un tema súper interesante también. Para participar dos panelistas, el doctor Valente acá de Argentina y el doctor Bruno Gavato de Brasil, sobre planificación preoperatoria en 3D, que es un tema de súper actualidad y lógicamente tenemos que ir adentrándonos en el tema como para cuando nos llegue el momento de tener que definir su uso. Así que lógicamente están todos invitados y no sé si me faltó algún aviso. Enrique, vos, Daniel, va a dirigir la planificación preoperatoria. Dani, mi hermano, lo va a moderar Dani, que él los conoce y es el que ha moderado otras charlas de ellos, así que me parece más adecuado para que sea más rica las preguntas y yo voy a escuchar atentamente. Perfecto. Pablo, no sé, ya. No, a ver, solo una sugerencia y que quedó en el aire y bueno, algo conversé ya con Enrique y el doctor Juanito ya puso en el tapete. ¿Por qué no hablamos de casos de menisco discoideo roto, menisco como lo manejas, pero ya en el adulto, que es lo que más nos toca? Yo tengo muchos casos de esos y que son conflictivos, son los típicos que al residente cuando le das la mano toma la rodilla y se encuentra en un discoideo y se jodió la práctica. Entonces, me parece es muy bueno para los residentes que sepan cómo entrar con ese tipo de paciente, cómo tratarlo y espectacular Juan, que tú hayas metido el menisco discoideo, yo creo que es un tema completamente aparte. O sea, no tendría que entrar en manejo de menisco, sino cómo manejamos el menisco discoideo. Roto, no roto, Grisberg, no Grisberg, ¿cómo lo hacemos? Sería un tema exclusivamente de eso y por ejemplo, no sé si es que estaría, por ejemplo, por mi lado, podríamos pedirle al residente mayor, Santiago Zúñiga, que él presente la anatomía del menisco discoideo, clasificación, 10 minutos, vamos a la patología y comenzamos con casos clínicos y hacemos un poquito más dinámico. No sé si están de acuerdo, Juan, Quique. Perfecto, sí. Menisco discoideo es interesantísimo el tema. Y, digamos, sí, lógicamente, cuando empezás a hacer artroscopía es con lo que no te querés encontrar, un menisco discoideo roto. Eso no sé yo. Carlos, ¿vos estás haciendo artroscopía en el hospital? Sí, bueno. Sí, sí estamos participando en la artroscopía. Lo que no querés es navegar un poquito el doc. Menisco discoideo roto al principio, porque sabés que vas a estar peludeando, como decimos acá. No, a veces le dicen que es una cirugía para el residente y es una lesión compleja, grandísima, entonces ya nos quitan el artroscopio. Bien, podemos como ir generando los consejos de cómo hacer el tratamiento, ¿no? Es decir, dónde empezar la resección, con qué usa cada uno, es interesantísimo. Menisco discoideo roto. Además, no hay menisco discoideo que vos veas que está roto cuando observás el compartimento externo, que no cambie cuando lo empezás a resecar.
¿No es cierto? Juanito, ¿vos qué opinión tienes? Excelente. De hecho, es verdad, o sea, el menisco discoide, quizás yo creo